Efesios capítulo 6. Y como estuvimos todas estas semanas compartiendo sobre la familia, el diseño de Dios y todo lo que el Señor nos fue enseñando y todo lo que el Señor nos estuvo instruyendo durante todo este tiempo glorioso y maravilloso donde nosotros vamos aprendiendo cada día más de su palabra. Y en el día de hoy vamos a continuar con este lema, este mensaje de subtítulo vendría a ser de cómo criar hijos para la gloria de Dios. No es una tarea fácil la tarea de la crianza de los hijos y qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a esto, qué es lo que dice Dios con respecto a esto. Y así como estuvimos viendo el rol de la esposa, el rol del esposo, el rol de los matrimonios, el rol de la familia, la importancia que tiene el diseño de cómo Dios diseñó la familia, para qué Dios diseñó la familia. Y el mensaje de hoy es sumamente importante porque es un mensaje que no está direccionado a los hijos, sino está direccionado a todos, porque todos de alguna forma somos hijos. O somos hijos espirituales, o fuimos hijos, o hoy tenemos hijos. Así que de todas maneras todos somos afectados con este mensaje. Y hablando de la crianza de los hijos, nosotros vimos el domingo pasado uno de los puntos que es el punto importante de que nosotros fuimos llamados a enseñar. Eso lo vimos el domingo pasado, la importancia que nosotros tenemos de transmitir las verdades bíblicas. Vimos el domingo pasado cómo una generación que no transfirió correctamente el mensaje a las próximas generaciones, esas próximas generaciones crecieron sin conocer a Dios y por consecuencia se desviaron y tomaron malos caminos y la ira de Dios se encendió sobre ellos. El día de hoy vamos a estar viendo qué es lo que debemos enseñar. ¿Qué es lo que debemos enseñar? El domingo pasado vimos la importancia que tiene que nosotros fuimos llamados a enseñar. Hoy vamos a ver qué es lo que tenemos que enseñar y el domingo que viene, finalizando, cómo debemos enseñar. Son 3 puntos muy importantes con respecto a esto que incluye a todos nosotros, a la crianza de los hijos. Ahora, haciendo un resumen de todo lo que estuvimos viendo desde el comienzo del diseño de Dios para la familia, nosotros, si realmente somos hijos de Dios y nosotros queremos vivir una vida que honre a Dios y queremos que nuestra familia honre a Dios, nosotros debemos entender esto. Y lo que nosotros debemos entender es que fuimos creados y diseñados para vivir bajo los términos establecidos por Dios. Nosotros fuimos creados y diseñados para vivir bajo los términos establecidos por Dios. Cuando nosotros nos salimos de ese diseño, es todo lo que está ocurriendo, todo lo que nosotros vemos en el mundo, todo lo que está sucediendo. Nosotros podemos ver desde el comienzo cómo el esposo debe someterse a Dios, cómo la esposa debe someterse a su marido y cómo sus hijos, vamos a ver en estos domingos, cómo los hijos deben someterse a sus padres. Ahora, en contextos generales, nosotros podemos hablar de una palabra y esa palabra es obediencia. La palabra clave sería obediencia. La obediencia. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Desobedecieron. Y la desobediencia trajo consecuencias abismales. La obediencia es nuestro camino de bendición. Ahora, cuando nosotros vemos en Hebreos, capítulo 5, versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente, yo lo anoté en esta traducción, Nueva Traducción Viviente, dice así: aún Jesús, siendo hijo de Dios,
tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es la obediencia. Lo vuelvo a leer. Aún Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es la obediencia. Cuando uno lee esta palabra, uno dice, Jesús tuvo que aprender lo que es la obediencia. Ahora, nosotros tenemos que entender que Cristo no necesita aprender nada, pero en su modelo y ejemplo de humanidad, Él tenía que mostrarnos en su humildad, tomando el lugar nuestro, mostrándonos cuál era el camino que nosotros debemos seguir. Y Él cumplió como hombre a la perfección la justicia de Dios. Ahora, Jesús no aprendió a obedecer por medio de la desobediencia. ¿Por qué? Porque Jesús no hay pecado en Él. Pero Jesús mostró que el camino a la obediencia, muchas veces el dolor y el sufrimiento son parte de ese camino de obediencia. ¿Y por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Por qué le cuesta al hombre obedecer? ¿Por qué? Porque no es algo natural. El ser humano no puede obedecer por naturaleza. Nuestra naturaleza caída, desde el momento de Adán en adelante, todo para nosotros es, escuche bien esto, rebeldía, no obediencia. Por eso uno atiende a tantos padres en lo que es la consejería y siempre es el mismo meollo, siempre es la misma cuestión, siempre son la misma palabra, rebeldía. Mi hijo rebelde, mi hija rebelde, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Todo el tiempo, ¿por qué? Porque es un comportamiento natural. Entonces dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, nuestro estudio que estuvimos haciendo expositivo y sistemático de la familia. Llegando al capítulo 6, Pablo dice esto: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, mira de qué manera Pablo comienza esta instrucción, este mandato de parte de Dios. Lo primero que Pablo dice es: hijos, obedeced. La palabra que aparece ahí es obediencia. Cuando Pablo empieza la instrucción hacia los hijos, lo que primero resalta es la obediencia. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo, esto es lo justo, esto es lo correcto, esto es lo preciso. Ahora mira bien. Honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Ahora, cuando Pablo empieza a establecer los parámetros sobre los hijos, lo primero que hace Pablo es que Pablo resalta aquí el quinto mandamiento. Éxodo capítulo 20. En ese momento, en ese lugar, es como la bisagra. Es la bisagra justa. ¿Por qué? Porque es aquí, en ese mandamiento, en el quinto mandamiento, donde hay un antes y un después. Donde, está haciendo ruido el retorno, donde se lo conoce como las dos tablas.
Usted muchas veces habrá visto alguna imagen de Moisés con 2 tablas. Mandamientos, mandamientos. Bueno, estas 2 tablas se lo conoce como esa bisagra. Los mandamientos hacia Dios. ¿Y cuáles son esos mandamientos hacia Dios? La primera tabla: no tendrás otros dioses, no te harás imágenes, no tomarás el nombre del Señor en vano, y recordarás o tendrás presente todo el tiempo el día del reposo. Ahora, cuando viene aquí esta bisagra donde Pablo utiliza este término en este momento, es la segunda tabla. Y esta segunda tabla es hacia el prójimo. Es la tabla hacia el prójimo. Y el primer punto es: honra, obedece a tu padre y a tu madre. El segundo es: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Pero la partida de toda vida comienza aquí. De toda relación que nosotros tenemos terrenalmente comienza en este lugar. ¿Y comienza con qué? Hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque es el primer mandamiento con promesa. Ahora, usted sabe que es el primer mandamiento y único mandamiento con promesa. Porque el resto de los mandamientos, sea en el caso del segundo mandamiento o el tercer mandamiento, son mandamientos con amenazas. Si tú haces esto, te ocurrirá esto. Este es un mandamiento, el único mandamiento con promesa. Ahora, ¿por qué es importante pararnos aquí? Porque hay algo aquí extraordinario. Si nosotros podemos observar y podemos entender realmente lo que esto implica, hermano, esto te va a la cabeza. Vas a entender un montón de cosas que antes no entendías. ¿Por qué el Señor nos manda a nosotros a obedecer? ¿Por qué se les manda a los niños desde su comienzo este principio moral que toda persona en el mundo debe aprender? Escuche, debe aprender. Acuérdese que por naturaleza nosotros no estamos familiarizados con la obediencia. La naturaleza humana es siempre, esto se lo conoce como una inclinación, nuestra inclinación siempre es hacia el mal. Los niños, hermano, desde que nacen, y esto es la evidencia que nosotros tenemos de que los niños desde que nacen, ellos no quieren hacer el bien. Su naturaleza es la inclinación hacia la rebeldía. Nosotros a los niños les enseñamos a portarse bien, no a portarse mal. Nadie le enseña a los niños a portarse mal. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó a actuar de esa manera? ¿Quién te enseñó de que si hay 2 caramelos, tú agarres los 2 caramelos y le pegues un codazo al otro para que no se te acerque y vos te comes los 2 caramelos? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó de que si el otro tiene un juguete que tú quieres, vas y lo empujas y se lo saca teniendo 1 año de vida? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó de que si papá y mamá te están diciendo no te acerques ahí, estás esperando que se den vuelta para acercarte ahí? Wow. La naturaleza caída que nosotros llevamos en nuestro ADN, en nuestra genética inclinada al mal, es totalmente evidente. Nosotros estamos preparando un estudio para cuando celebremos el mes de la Reforma, y uno de los puntos que estaremos hablando es la depravación total.
La depravación total es un término teológico que significa de que nosotros ya nacemos con esa inclinación hacia la rebeldía. Por eso sí o sí nosotros necesitamos aprender el camino correcto. No es que la gente, hermano, se desvía por el mal camino, escogiendo el mal camino. No, no, no. Nosotros el mal camino ya lo tenemos incorporado. Ahora, muchos padres fallamos o fallan aquí. ¿En qué punto? En que todos nosotros, en su gran mayoría, queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Qué padre, en su gran mayoría, uno le preguntaría a un padre y quiere lo mejor para sus hijas, para sus hijos? Él quiere ver que sus hijos tengan una gran vida, una larga vida, una vida fructífera, una vida de bien, una vida que le vaya bien. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nosotros no tenemos ese poder para que eso ocurra. Y como nosotros no tenemos ese poder, creemos que tenemos ese poder y lo confundimos dándole una buena educación, acomodándolo con gente importante, enseñándole ciertas técnicas para que ganen plata, para que les vaya bien en la vida. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña que Dios es el que enriquece y Él es el que empobrece. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 6 que por más que tú te afanes, no podrás alargar al curso de tu vida ni siquiera media hora. Tu vida está en las manos del Señor. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es soberana y absoluta. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios se cumple. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que sí o sí, nuestra tarea está en que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos la enseñanza más importante. Y la palabra de Dios nos dice que la enseñanza más importante que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es enseñarles, ¿saben a qué? Enseñarles la palabra de Dios, enseñarles a ser buenos muchachos, buenas muchachas, enseñarles con quién se van a casar, enseñarles. No, la palabra de Dios es clara y es simple. La palabra de Dios nos dice que lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos es obediencia. Porque es el inicio de todo lo bueno que a ellos le va a suceder. La obediencia es la clave aquí. La obediencia es la clave para que ellos escuchen bien, tengan una larga vida, una vida de bendición y una vida de prosperidad. Muchas veces nosotros escuchamos el evangelio de la prosperidad. Haz esto y tú prosperarás, haz lo otro y te irá bien. Tú tienes que hacer tal cosa, proclámalo, dilo, decrétalo y será hecho. Y tú lo llamas y vendrá, y la bendición vendrá y la prosperidad vendrá. Ahora, la palabra de Dios nos habla de bendición y de prosperidad, claro que sí. La palabra de Dios nos habla de larguras de días, claro que sí. Pero la palabra de Dios no puede ser violada. La palabra de Dios debe ser obedecida. Y cuando Pablo está justamente relatando aquí y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para. Esa palabra a mí me encanta. La palabra para. Haz esto para. Haz lo otro para. Dice, honra a tu padre y a tu madre, porque esto es justo, porque es el primer mandamiento con promesa, para. Porque si tú haces esto, lo que el Señor te está diciendo es: va a ocurrir esto.
Si tú haces esto, va a ocurrir esto. Y lo que va a ocurrir es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí Pablo está usando dos promesas. Dos promesas está usando Pablo aquí. Y él está usando Éxodo 20, quinto mandamiento, y está usando uno que yo quiero que leamos, que es Deuteronomio 4:40. Deuteronomio capítulo 4, versículo 40. Y aquí está la promesa. Versículo 39, leamos. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Hasta ahí. ¿Qué le dice? Reflexiona en tu corazón. Que Dios es Dios, ¿a dónde? ¿Y dónde también es Dios? Hermano, nos entraron a robar. Pero acá la palabra de Dios dice que Dios es Dios en el cielo y Dios es Dios en la tierra. Ahora, pero ¿cómo puede ser, pastor? Entonces, si Dios es Dios, ¿por qué Dios no evitó que no le robaran? ¿Por qué Dios no evitó que no entraran en la iglesia? Porque los planes y los propósitos son de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, pero eso no quita de que Dios no sea Dios y Señor. Ahora, ¿qué significa eso? Que Dios está en control de todo. ¿Se da cuenta? Dios está en control de todo. Él es Señor del cielo y Él es Señor de la tierra. Él es Dios. Está en control todo el tiempo. Dios nunca pierde el control. Y no hay otro, dice. Muchas veces nosotros estamos luchando todo el tiempo. Yo creo que una de las grandes luchas que nosotros tenemos es que nos cuesta a nosotros entender la soberanía de Dios. Si nosotros pudiéramos entender en el descansar en la soberanía de Dios, en confía en mí, dice el Señor. Pero lo que pasa es que no, que si yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, porque si no la vida no cambia. Si yo no hago lo otro, esto no va a ocurrir. Si yo, esto lo que me lo hicieron fulano, me lo hizo mengano. No, date cuenta la soberanía de Dios. Que Dios estuvo en control. Que Dios por algo lo permitió. Por alguna circunstancia Dios permitió. Algo Dios quiere hacer con esto que ocurrió. No es que esto que está ocurriendo, Señor, ¿dónde estaba? No, Dios estaba ahí. Dios está ahí todo el tiempo. Versículo 40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos. ¿Qué nos dice Dios? Que guardemos sus estatutos y sus mandamientos. Esto significa guardar, hermano, no significa que usted lo guarde debajo de un colchón. Guardar significa que usted lo aplique, que usted lo estudie, que usted lo analice, que usted lo medite, que usted lo rumee todo el tiempo. Los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Ahora, qué cosa rara todo esto. Porque yo pensé que mis bendiciones estaban en mi esfuerzo, en mis técnicas, en mis estrategias, en mis habilidades, en mis dones, en mi intuición, en lo vivo que soy, en lo genio que soy, en los contactos, en la gente que me rodea, en el esfuerzo que hago yo cada mañana. Pero acá la Biblia me dice otra cosa. La Biblia me dice que para que te vaya bien y sean largos tus días en la tierra, Dios dice, haz esto, obedece esto, cumple esto para que te vaya bien. Ahora, el pastor John MacArthur, haciendo un comentario sobre esto, él dice, esta promesa doble
trae por un lado, escuche, calidad de vida y por otro lado, largura de días. Esta es una promesa, hermano, extraordinaria para que te vaya bien. Y cuando los teólogos analizan esta palabra para que te vaya bien, significa que te vaya bien económicamente sobre la tierra, para que haya paz en tu vida. Eso es lo que está diciendo, para que te vaya bien. Para la nación de Israel, las promesas de Dios, escuche, la promesa de Dios es una garantía divina y una seguridad incuestionable. Para la nación de Israel, una promesa es una seguridad incuestionable. Es algo que es sí o sí. No es algo que puede ser. Ahora, no sé qué le estará viniendo a usted a la mente, pero usted dirá, ¿por qué mis cosas están andando tan mal? ¿Se puso a pensar por un momento lo que dice la palabra? ¿Se puso a pensar tal vez en un momento que Dios cumple su palabra? Y la palabra de Dios es clara, que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cómo estará tu honra y tu obediencia? ¿Cómo ha sido tu obediencia? ¿Cómo está haciendo tu obediencia? Ahora, hermano, la palabra de Dios acá es clara. Tú eres obediente, te irá bien. Tú eres desobediente, te irá mal. Simple. Cerremos ahí, vámonos a casa. Ahora, la nación de Israel tenía las promesas como una garantía divina y una seguridad incuestionable. Aunque existen casos de hijos, escuche, de hijos que honran a sus padres y mueren jóvenes. Y también hay jóvenes que desprecian a sus padres y viven mucho. Pero esto no es la norma. Según los eruditos, esto no es la norma. Según los que han estudiado por años y generaciones, esta no es la norma. Sino que la regla en general es la promesa de Dios. Este principio es cierto y es evidente. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado, más allá de que hay ciertos asuntos donde Dios tiene ciertos propósitos, pero en su gran mayoría esto es así y se cumple de esta manera. Para que te vaya bien, mira, uno a veces está pensando en prosperidades, muchas veces uno está pensando en larguras de días, muchas veces uno está pensando en un montón de cosas y no está entendiendo las instrucciones de Dios. Por eso Pablo, cuando instruye en esta área a los hijos, a los padres que instruyan a sus hijos, es notable lo sencillo que es esto. Mira lo simple que es esto. No es complejo en lo más mínimo, sino que es un simple mandamiento. Un simple mandamiento. No hay nada complejo, nada del otro mundo, algo totalmente simple, que es ¿qué? Obediencia. Dígalo conmigo, obediencia. La tarea más importante de todo padre es enseñarle a sus hijos a obedecer. La tarea principal, la más importante de todo padre, es enseñarle a sus hijos a obedecer. Ahora la pregunta es ¿por qué? Creo que es obvia la respuesta. Para que le vaya bien y desea de larga vida sobre la tierra. Si el hijo es obediente a los padres, escuche bien esto.
Si el hijo es obediente a los padres, muy probablemente, si ese hijo fue instruido en enseñarle obediencia a sus padres, muy probablemente ese niño también sea obediente ¿a quién? A Dios. Escuche esto. Y esto yo recuerdo, me acuerdo cuando estaba haciendo este escrito, este estudio, yo recordaba una palabra que yo di acá en la iglesia durante mucho tiempo. Si nosotros no podemos, y esto me acuerdo yo lo usaba hace muchos años atrás, porque fue una verdad que realmente golpeó mucho en mi corazón. Si nosotros no podemos ser obedientes a lo que vemos, ¿cómo vamos a ser obedientes a lo que no vemos? Por eso Dios es maravilloso. Por eso Dios nos pone agentes de obediencia. Todo el tiempo, en todos los ámbitos. Fíjate una cosa, Cristo, siendo Dios, la autoridad máxima, la segunda persona de la Trinidad, Él tuvo que aprender obediencia, ser obediente, porque era la manera de enseñar y de mostrar el ejemplo de su humanidad, que toda humanidad tiene que ser ¿qué? Obediente. La obediencia. Por eso es importante que nosotros aprendamos que siempre Dios va a poner agentes para que nosotros seamos obedientes. En el caso de cuando somos niños, nuestros padres, cuando somos más grandes, a nuestros pastores, a las autoridades. La obediencia. La obediencia es la clave. Nosotros no podemos obedecer a Dios, hermano, cuando no obedecemos lo que tenemos delante de nuestros ojos. Si yo no puedo obedecer lo que tengo en mi frente, ¿cómo voy a obedecer al Dios que no veo? Justamente ayer, mientras ministraba a una familia, les contaba sobre el pasaje de Mateo capítulo 5, la bienaventuranza, cuando el Señor dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, ¿sabe lo que quiere decir eso, mi hermano? Lo que nos enseña la palabra de Dios es que cuando nosotros caminábamos en el huerto del Edén, Adán y Eva, ellos veían a Dios. Ellos tenían relación con Dios, ellos tenían comunión con Dios, ellos estaban con Dios, pero en el momento que ellos pecaron, según los eruditos, algo pasó en nuestra condición de vida, que nosotros pasamos ¿a qué? A no ver ¿a quién? A Dios. ¿Por qué nosotros no podemos ver a Dios? Porque no somos limpios en su totalidad de nuestro corazón. Ahora, ¿cuándo vamos a ser limpios en nuestra totalidad? Cuando nosotros nos desprendamos de este cuerpo y recibamos un cuerpo glorificado, y la palabra dice que veremos a Cristo tal cual es Él. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros no podemos ver a Dios. ¿Por qué? Porque hay un velo en nuestros ojos por causa de nuestro pecado. Amén. Pero lo que yo les enseñaba ayer era que ¿qué? Que Dios está ahí. Aunque nosotros no lo podemos ver, Él está ahí. Amén. No confundas eso. Dios está ahí. Y Dios es congruente a su palabra. No hay nada que nosotros podamos hacer violentando la palabra de Dios pensando que a mí me va a ir bien. Ahora fíjate bien esto. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos para... Escuche esto. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos para que lo hagan con alegría, no quejándose. ¿Por qué? Porque esto, en otra traducción, no les conviene. Si yo no obedezco a mi pastor,
Él se queja. ¿En qué sentido se queja? Se queja en su oración. Va, oh Dios, Señor, esta oveja rebelde no hace caso. No quiere entender, no quiere comprometerse, no quiere hacer las cosas, no quiere congregarse, no quiere venir, quiere hacer las cosas como quiere. Entonces la Biblia dice, para que no se quejen. Porque si se quejan, eso no les conviene a ustedes, ovejas. No les conviene a ustedes, hijos, que sus padres se quejen al pastor. Porque si se queja al pastor, también se está quejando con Dios. Y si se está quejando con Dios por el hijo o la hija rebelde que está teniendo, hermano, no pretendas que te vaya bien en la vida. ¿Está acá conmigo? Ay, pastor, ahora me estoy dando cuenta. Me estoy dando cuenta de que no he sido un buen hijo. He sido rebelde yo. Rebelde a mis padres, no los he honrado. Ahora que quizás tengo un pastor, tampoco lo honro, a mis autoridades tampoco honro. Si estoy casada, a mi esposo tampoco honro. No honro a nadie. Ahora, ¿tú crees que me va a ir bien? Ahora, la obediencia, hermano, no es una tarea fácil. Cuando Adán cayó, arrastró a toda la humanidad al pecado. Por eso nuestra naturaleza es hostil siempre a Dios, siempre. Nosotros somos hostiles a Dios. Nosotros estamos todo el tiempo dudando de Dios, estamos todo el tiempo cuestionando las cosas de Dios, la soberanía de Dios, cómo Dios hace las cosas, cuestionando todo de Dios. Porque nosotros somos hostiles a Dios y somos totalmente incapaces de obedecer de forma natural. ¿Está acá conmigo? De forma natural, hermano, nosotros no obedecemos. Por eso, para obedecer, tengo que haber sido regenerado. Y después de haber sido regenerado, yo voy a tener que luchar todo el tiempo para someter mi carne a la obediencia. Ahora, mis hijos que están viviendo bajo esa sombrilla, yo tengo la capacidad. Dios, ¿se acuerda que hablábamos el domingo pasado que Dios nos da el material en bruto para que nosotros lo vayamos formando? Bueno, nosotros tenemos esa autoridad sobre nuestros hijos para poder enseñarles a ellos algo que ellos no quieren aprender. Pero no porque ellos no lo quieran aprender, hermano, significa que yo no se lo tengo que enseñar. Porque muchos padres dicen, bueno, no quiere, déjalo. Déjalo así, no le digas más nada. No, porque el problema lo voy a tener yo con Dios. ¿Entendés? Ahora, mientras estaba leyendo el libro de El diseño de Dios del pastor John MacArthur, había un refrán que decía que nosotros pasamos un año enseñándole, el primer año de vida, enseñándole al niño a caminar y hablar. Y después pasamos 20 años de su vida enseñándoles a que se siente y a que se calle. No lo entendí igual. Gastamos el primer año de vida enseñándole a hablar y a que camine, y después gastamos 20 años de su vida, gastamos 20 años enseñándole a que se siente y a que se calle. Significa que pasamos 20 años de nuestra vida enseñándole a que obedezca. ¿Por qué? Porque no quiere. Por naturaleza, nosotros somos incapaces de obedecer. No es nuestra forma natural que nosotros podamos obedecer. ¿Por qué? Porque nosotros estamos inclinados. El ser humano está inclinado al pecado y a la rebeldía. Por eso será una lucha de los padres, una tarea muy difícil. Por eso la gran mayoría de los padres se agarran la cabeza, sufren.
Porque mientras más va creciendo, más difícil se hace la tarea. Ahora, no es una tarea simple, es una tarea que va a requerir todo nuestro esfuerzo. Por naturaleza, nuestros hijos están inclinados a la rebeldía y encima están rodeados de un mundo que los motiva a ser rebeldes. La tele, la música, las redes, los juegos, su naturaleza, todo empuja hacia la rebeldía. Hoy en día nosotros vivimos en una sociedad que la rebeldía está vista como una virtud totalmente cool, totalmente buenísimo. Ser rebelde hoy en día es heavy metal, es pesado, ser rebelde. Ser rebelde, todo lo que te venden es ser rebelde, porque ser rebelde está bueno. Y la obediencia está visto como algo tonto, como algo sin sentido. Por eso nuestros hijos se enfrentan a grandes desafíos y nosotros como padres tenemos grandes problemas enseñando a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos, a pesar de que ellos tienen una naturaleza inclinada, a pesar de que ellos viven en un mundo caído, en un mundo que todo el tiempo los empuja a ser rebeldes, también tienen otro problema. Y el otro problema que tienen es los padres. Que también los padres son pecadores. Y también ellos mismos están luchando con la rebeldía. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que la tarea no es fácil? Ahora, la rebeldía es algo natural. No nos gusta a nosotros obedecer. Por eso decía el pastor John Piper, dice que cuando se nos dice que no hagamos algo, escuche, cuando se nos dice que no hagamos algo, instantáneamente, cuando escuchamos ese mandato, esa orden, en ese mismo momento parece que se provoca algo en nuestro interior que nos despierta el deseo para hacer lo prohibido. Es como que cuando tú le dices no toques eso, en ese instante, en ese momento, la persona en ese momento que le dicen que no, es como que eso tiene otro sabor. Antes no tenía tantas ganas de tocarlo, ahora que me lo dijiste, no puedo dormir, quiero eso, es mi vida, es mi deseo. ¿Por qué? Porque en ese momento se despiertan en nosotros los deseos más íntimos para ir en contra de toda autoridad. Todo el tiempo, mi hermano, siéntate aquí adelante. No, me siento aquí atrás. ¿Es así o no? Haz esto, no hago aquello. No, venía a las 10, no vengo 10:30. Pintá de esto, pintá de blanco, pinto de... Todo el tiempo somos así. Por eso estamos todo el tiempo siendo tratados por Dios en nuestra rebeldía, en nuestra desobediencia. Pero es importante que nosotros entendamos, como dice la palabra de Dios, la obediencia está, ¿qué? La bendición. Y una vez se dice, es así, pastor, porque la palabra de Dios lo explica exactamente de esa manera. Dios, hermano, recompensa la obediencia. Hay una promesa, hay un mandamiento con promesa, el único con promesa que nos dice a nosotros, si tú obedeces, te irá bien en la vida y serás de muchos días sobre la tierra. Lo que nosotros muchas veces tenemos que analizar y mirar y decir, ¿estoy siendo obediente? ¿Estoy enseñando obediencia? Porque muchas veces nosotros no queremos enseñar obediencia porque tampoco yo quiero ser obediente. Pero ¿sabe qué, mi hermano? De la desobediencia no sale nada bueno.
No hay nada bueno en la desobediencia. La desobediencia lo único que trae es consecuencias duras, difíciles. Justamente yo hablaba con mi esposa de esto y yo le decía, ¿cómo fuiste tú de niña? ¿Fuiste una niña obediente a tus padres? Le decía, ¿cómo te comportaste tú? Y analizábamos un poco eso, ¿no? Hemos obedecido a nuestros padres, hemos sido rebeldes a nuestros padres, hemos sido hijos que, hermano, Y a veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me va tan mal en la vida? Tal vez quizás el camino sería, Señor, perdóname por mis pecados, porque no he sido obediente a las autoridades que tú me has puesto, pero a partir de ahora, las que tengo, las voy a honrar, las voy a respetar. ¿Por qué? Porque quiero ser bendecido y quiero ser de largos días sobre la tierra. Amén. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Quieren ser de muchos días sobre la tierra? Dale un aplauso al Señor entonces. Gloria a Dios.